Bienvenidos a Isla Mujeres, un sitio ubicado a tan solo 13 kilómetros de las costas de Cancún. Para recorrer este hermoso pueblito mágico tendrás dos opciones diferentes. La primera es en algún tour de un día. Para ello, deberás tomar una combi desde el centro de Cancún con dirección a Puerto Juárez. Y una vez aquí, solo tienes que preguntar por las lanchas de los tours. Los precios van entre los 600 y los 800 pesos. Y el tour inicia desde las 8 o 10 de la mañana y termina hasta las 4 o 6 de la tarde. Y la segunda opción es recorrer la isla por tu propia cuenta. Hay diferentes embarcaciones que parten desde Cancún rumbo a Isla Mujeres. Aquí te dejamos las diferentes opciones y los precios de cada una de ellas. Una vez en la isla tendrás 4 opciones diferentes para trasladarte de un punto a otro, ya que esta mide 8 kilómetros de punta a punta. Aquí te dejamos las diferentes opciones y los precios de cada una de ellas. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal si no quieres perderte ninguno de nuestros consejos para recorrer el Caribe mexicano. Amigos, estamos a punto de abordar el ferry que va hacia Isla Mujeres y vamos a probar el nuevo servicio de Xcaret. Acaban de abrir su línea de ferries que parten desde Cancún hacia Isla Mujeres y viceversa. El boleto sencillo está en 360 pesos y redondo está en 1000 pesos. 500 pesos. De todos modos, aquí les vamos a estar dejando la lista de los precios y el puerto se ubica justo a un lado de la torre escénica de Xcaret. Y como un adicional, si compran su boleto aquí del barquito del ferry, les regalan una entrada para subirse a la torre escénica de Cancún. Chéquense nada más. Amigos, cuando llegamos a Isla Mujeres estaba lloviendo, estaba el clima horrible. Nada más buscamos algo de comer y nuestra intención era ya irnos al hospedaje y a ver si mañana había un mejor clima. Y cuando terminamos de comer vimos que ya se estaba despejando, que estaba asomando el solecito y decidimos ir a dar una vuelta y vean nada más qué belleza de todo lo que nos íbamos a perder. Esto de aquí es Playa Centro. Literalmente es como una alberca gigante, no hay nada de olas. El mar está súper hermoso aquí. ¿Qué te pareció esta playa? Está bonita, está tranquila. Las olas están muy tranquilas, no se siente nada. Ya nada más que belleza. Es relajante, súper lindo. Y con el azul característico de Cancún. Amigos, otra opción también aquí en Isla Mujeres es venir a la playa El Cocal. ¿Qué vas a comer? Una marquesita. Les voy a probar, ¿ok? Yo nunca he probado
probado ninguna. ¿Está rica? Del 1 al 10. 10. ¿Un 10? A ver. Como opción de hospedaje decidimos quedarnos en un Airbnb, el cual tuvo un costo de 676 pesos y se ubica justo en el centro de la isla. En la cajita de descripción te dejaremos más detalles al respecto. Buenos días, amigos. Hola. Hoy nos está amaneciendo desde Isla Mujeres, en Punta Sur. Hoy nos está amaneciendo antes que a nadie en todo México. Y es que aquí en Isla Mujeres es donde inicia o termina México. Es el punto ubicado más hacia el este en todo el país. Así que los primeros rayos de sol en tocar tierra mexicana son aquí en el Parque Escultórico en Punta Sur. Fíjense nada más. Rayitos de sol. Las entradas cuestan 35 o otra vez. Las entradas cuestan 30 pesos por persona y abre de 6 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, vengan a este hermoso lugar a ver el amanecer. Normalmente amanece a las 6, 7, 6 y media. 6 y media. 6 y media, casi 7. Y ya empiezan a verse los primeros rayos de luz del Titanic. Como si fuera Rose. So Amigos, por favor, no hagan eso. Respeten los límites. Ninguna foto vale la pena para arriesgar su vida.
donde se puede apreciar mejor el amanecer. Ahí estábamos sentados en una de esas banquitas de por ahí para ver el solecito salir. Y por cierto, les presento a la diosa Ixchel. Fue la principal diosa maya, es la diosa del arco iris, del agua, de la fertilidad, de la abundancia, del amor y de la medicina. Y por cierto, dicen que aquí en Isla Mujeres, pues, si vienen y tocan esta escultura, llegan 2 y se van 3. Ay, no. Así que pues no, así estamos bien. Por cierto, aquí en Isla Mujeres normalmente suelen haber muchas iguanas caminando así por la calle, pero ahorita no hemos visto ninguna. Supongo yo que porque es invierno, no hay tanto, pero de mientras vamos a dejar aquí una iguana. Venimos a la Tortugranja, pero ¿qué creen, amigos? Cerrado por mantenimiento e inspección de la construcción. Salados estamos. O sea que no vamos a entrar. Luis, ¿estás al lado? A ver, veamos. Amigos, nuestra siguiente parada aquí en Isla Mujeres son las icónicas letras del pueblito. Fíjense nada más, se ubican en el malecón, justo a un costado de Playa Norte. Amigos, estamos literalmente en el paraíso. Ayer quisimos venir a ver Playa Norte, pero si ustedes ponen en Google Maps Playa Norte, los va a mandar hasta el otro lado de la isla. Bueno, de esta punta, los va a mandar como por de aquel lado. Entonces lo que tienen que hacer en Google es poner Mia Reef, que es ese hotel de allá enfrente, y pues los va a arrojar aquí al inicio del muelle. Y para quienes no saben, esta es la hermosa caleta. A ver si alcanzan a ver quién está por ahí. Esta es la hermosa caleta y con justa razón se llama así. Y del otro lado, hacia allá, por allá, nada más del otro lado del puente, es Playa Norte, la isla más bonita de todo México y la cuarta en todo el mundo. Y ahora sí, amigos, con ustedes Playa Norte, la playa más bonita de todo México y la cuarta en todo el mundo. Chéquense nada más el color del agua, la profundidad. Todas esas personas que alcanzan a ver por allá a lo lejos están paradas, el agua no pasa de sus rodillas, no hay prácticamente nada de oleaje. Vean nada más, qué maravilla. ¿A poco no se les antoja estar aquí? Y con esta hermosa vista despediremos el video. No olvides dejar un buen like y suscribirte si este video te fue de ayuda. Nos vemos en el próximo destino. Adiós. Y en cuanto a los gastos, anotaremos 5 puntos. 500 pesos del ferry ida y vuelta desde Cancún hacia Isla Mujeres. 338 pesos por persona para una noche de hospedaje.
100 pesos aproximadamente para transportarte dentro de la isla, 250 pesos aproximadamente para 2 días de comida y 30 pesos de la entrada al parque escultórico en Punta Sur, haciendo un total de 1.218 pesos por persona para 2 días de visita en la preciosa Isla Mujeres. Para mayor información no olvides consultar nuestra página web, nos encuentras como condestino.com.mx.